Relatos Paranormales Oficial. La mano del diablo. Lamentablemente, la Guerra Civil Española ocurrida a mediados del año 1936 fue el inicio a la carnicería más sangrienta que la humanidad haya experimentado desde el final de la Primera Guerra Mundial de 1918. De hecho, fue una excusa para cometer atrocidades en masa, donde terminaron con la vida de miles de personas, las cuales murieron de forma sistemática, tortura y otras infinidades de atrocidades. Como consecuencia del producto de esta guerra, ocasionó que se desplazaran miles de españoles a varias partes del mundo. Entre esas personas se encontraba mi bisabuela, que debido a esta increíble problemática, tuvo que dejar su vida en España, la cual estaba llena de lujos y grandes riquezas. Así que ella, junto con sus padres, hermanos y 3 hijos, partieron con dirección a México, dejando todos sus bienes materiales, ya que no tuvieron el tiempo necesario para tomar algo de valor. Ese mismo año llegaron en barco, nada menos que a las playas de Veracruz, en calidad de inmigrantes. Como no tenían un lugar fijo para vivir, se la pasaban yendo de un lugar a otro. Esto provocó que fueran recorriendo varios estados de la República, por lo que se fueron adentrando poco a poco en la sierra del estado de Oaxaca, hasta que después de un largo tiempo, decidieron establecerse en dicho lugar. Aquel sitio donde ellos comenzarían una nueva vida tiene por nombre Villa Sola de Vega. Estaba claro que no poseían nada, vivían en la miseria absoluta, por lo que durante los primeros días en este pueblo, anduvieron mendigando un taco o donde pasar la noche. Para su mala suerte, no eran vistos con buenos ojos por los pocos pobladores que vivían en la localidad, por la sencilla razón de que tenían otra cultura y costumbres, así como el color de piel. La necesidad de salir adelante, y en especial cuidar de 3 niños pequeños, hizo que se adentraran en el bosque con la intención de cazar animales silvestres, como venados, para poder alimentarse. Con el pasar de las semanas, y como les fue posible, con un gran esfuerzo que realizaron entre todos, construyeron en el monte una pequeña cabaña de madera, y a partir de ese momento, intentaron adaptarse a una vida llena de carencias y rodeada de maleza. Mi bisabuela, por su parte, por más intentos que hacía, no lograba adaptarse del todo a esta nueva vida. Extrañaba inmensamente la posición económica que había dejado y a la que tan acostumbrada estaba. Por tal motivo, ella lloraba durante las noches y no perdía oportunidad para maldecir a Dios por haberle arrebatado su vida llena de comodidades y por hacerla huir de su país natal, España, donde no le faltaba nada. En una ocasión, mientras buscaban en el bosque algún animal silvestre para alimentarse aquella tarde, caminaron por senderos que jamás habían cruzado, llegando de esa manera a lo más profundo de la sierra, tratando de por lo menos encontrar un jabalí para tener algo de comer. Mientras observaban y caminaban con cautela por aquellos senderos, pasaron por debajo de un extraño árbol de color negro. En ese instante, la bisabuela tropezó de forma inesperada. Al levantarse y regresar su mirada para ver de qué se trataba, se llevó un desagradable susto que hizo poner su cara pálida. Con lo que había caído, parecía una mano carcomida de algún infortunado ser humano. Al observarla a detalle, se percató que no era una mano común y corriente, por la sencilla razón que tenía unas enormes uñas putrefactas que parecían grandes garras. Era como si jamás en vida el dueño de esa mano se hubiera cortado las uñas, o probablemente sufrió de alguna malformación. Los padres de mi bisabuela, quienes iban unos metros adelante, observaron que su hija se encontraba parada junto a aquel árbol contemplando el suelo, así que se acercaron a ella para ver qué sucedía. De igual forma se llevaron un gran asombro al mirar esa extraña mano.
Pensaron que algún animal salvaje como un puma había devorado a este pobre campesino. Miraron entre las cercanías para ver si hallaban algún indicio o más partes del cuerpo, pero no había ningún rastro que indicara su paradero, ni siquiera una gota de sangre derramada entre las plantas. Después de contemplar fijamente la tétrica mano, mi bisabuela hizo algo sin precedentes, como si una fuerza la impulsara a realizar tal acción. Se agachó por aquella mano. Posteriormente, la comenzó a revisar con mucho mejor detalle. Argumentó que el hueso que estaba a la altura de la muñeca se encontraba cercenado por algún objeto filoso, ya que se podía apreciar con claridad que fue cortado a la perfección. Al terminar de mencionar estas palabras, se dispuso a dejarla en el mismo lugar de donde la tomó. Todavía no terminaba de regresarla a su sitio, cuando increíblemente, y ante los ojos de toda la familia, aconteció algo que los dejó aterrados. Esta escalofriante mano se cerró de forma inesperada, por lo que tomó parte del brazo de mi bisabuela. La fuerza que ejercía era tan grande que las grandes garras lastimaron su delicada piel. La familia se asustó por completo y no podía creer que algo sin vida pudiera realizar tal acontecimiento. Rápidamente su padre se acercó para ayudarla y tratar de liberarla de esa maldita garra, pero por más intentos que hacía, no lograba hacerlo. Tal parece que era imposible. Tanto su madre y hermanos, al ver que era una situación complicada, intervinieron para ayudar. Entre todos lograron quitar esa tétrica mano del brazo de mi bisabuela, evitando que siguiera causándole más daño. No encontraban una explicación lógica para lo que les acababa de pasar, aunque también pensaban que no era simple casualidad. El padre de ella, sumamente enojado, agarró la huesuda mano y la aventó lejos de ese lugar. Acto seguido, corrieron temerosos a su humilde cabaña, tratando de olvidar todo lo malo que les estaba pasando, incluyendo su salida de España, hasta su llegada en Oaxaca. Aunque horas más tarde, vivirían un evento paranormal sin precedentes que marcaría sus vidas para siempre. Al llegar la noche, la bisabuela cayó enferma de fiebre. La temperatura era tan alta que deliraba diciendo cosas extrañas. En sus delirios, aseguraba que volverían a ser inmensamente ricos. Saldrían de esa miserable pobreza de vivir entre animales y lodo. Con el pasar de las horas, ella empezó a calmarse poco a poco, hasta que finalmente se quedó dormida. Solo hasta ese momento la dejaron sola en un cuarto y la familia se dispuso a descansar, o al menos eso fue lo que pensaron, ya que horas más tarde escucharon algo tan aterrador que los privó del sueño. De pronto, el silencio de la noche fue interrumpido por un ligero golpe en la ventana del cuarto donde dormía la bisabuela. Ella se levantó por inercia del suelo, quitándose la ligera sábana que cubría su cuerpo, para después dejar entrar a un ser infernal vestido de color negro, el cual increíblemente no poseía una mano. Este hombre tenía una apariencia horrenda, su cara estaba descarnada y de su cuerpo emanaba un fuerte aroma a azufre. Al ver a la bisabuela, le dijo las siguientes palabras: «Mírate, pobre mujer, no eres ni la copia de lo que fuiste en España. Aquí duermes entre árboles y pisas lodo, al igual que heces de ganado de los miserables campesinos. ¿Qué acaso no extrañas tu vieja vida, llena de comodidades y riqueza? Mira, a cambio de un pacto, en el cual me ofrezcas una inocente alma de tu sangre, y de que en el lugar que te indique me construyas un adoratorio, te volveré inmensamente rica, y mientras vivas no carecerás de nada. Dime, ¿aceptas mi trato?». Tanto los padres como los hermanos escucharon aterrados del otro lado de la puerta cómo mi bisabuela aceptó el pacto, y cómo el diablo le dijo que esperara paciente sus indicaciones para hacer la entrega de aquella alma inocente. Ya nada se podía hacer,
porque era un pacto de acuerdo común y este no se podía deshacer. Minutos después, se escuchó cómo ese nefasto visitante salió huyendo para perderse entre el bosque. Los días posteriores eran intrigantes y la familia actuaba como si no supiera sobre aquel pacto con el diablo. Así que el día menos pensado, mientras todos se encontraban en el bosque, a excepción de la bisabuela y su hijo mayor, sucedió lo que todos temían. Ella alimentó a su hijo y luego lo vistió con la mejor ropa que pudo. Posteriormente, lo metió con engaños en una vieja caja de madera que había conseguido días anteriores y se lo llevó arrastrando exactamente al sitio donde días atrás se encontró con la famosa mano del diablo. Una vez llegaron a ese escalofriante árbol de color negro, dejó la caja a un lado con su hijo adentro para luego retirarse a la humilde cabaña. Regresó después de la medianoche, pero no porque estuviera arrepentida o para saber si su hijo estaba con vida. Si lo hizo, fue porque deseaba disfrutar de esas riquezas prometidas por el demonio lo antes posible. No le interesaba saber nada de su hijo. Su ambición era tan grande que la tenía cegada por completo, tanto que ni siquiera prestó atención a la sangre derramada donde horas antes se hallaba la caja. De pronto, de la nada apareció frente a ella, y en el mismo lugar donde encontró esa maldita garra, un enorme cofre repleto de monedas de oro. Sin dudarlo sintió alegría, pues ahora, con toda esa riqueza en sus manos, por fin saldría de la pobreza y tendría una vida igual o mejor a la que tuvo en España. Con todas las fuerzas que su cuerpo le permitió, fue arrastrando ese cofre hasta la humilde cabaña. Al entrar a su casa, de inmediato sus padres y hermanos le reprimieron por la ausencia del pequeño. No estaban de acuerdo que hubiera entregado a uno de sus hijos, incluso la tacharon de loca. Así que ella simplemente los ignoró y les enseñó el cofre que se encontraba justo afuera de su hogar, el cual abrió para dejar ver las monedas de oro. Sus padres y hermanos, al ver tan impresionante cantidad de oro, fueron cegados por la inmensa fortuna, por lo que poco les importó el sacrificio del pequeño. Al tener todo ese oro en sus manos, no dudaron un segundo en salir de esa pobreza en la que vivían. Lo primero que hicieron durante los siguientes días fue comprar esa enorme extensión de bosque donde habitaban, ya que era una parte del acuerdo celebrado con el diablo. A partir de ese año, y después de que ambas partes cumplieron con el pacto, la bisabuela y su familia construyeron una impresionante hacienda en Villa Sola de Vega, que de mirarla en días recientes impone terror. Esta hacienda hoy en día se encuentra entre el Palacio Municipal, el cementerio y el centro del pueblo, pero cabe mencionar que uno a uno de los involucrados directamente con ese pacto murieron trágicamente, empezando por la bisabuela. Mi abuela materna vivió allí por años, después le heredó la hacienda a mi madre, pero lamentablemente sucedían eventos inexplicables. Aparecían gran cantidad de sacrificios de animales, niños y personas durante ciertos días del año, y esto era difícil de erradicar. Por desgracia, ya todo el pueblo sabía que este era el lugar exacto en donde el demonio mandó construir un adoratorio de sacrificios, y se convirtió rápidamente en un lugar plagado de infinidad de almas que no dejaban de asustar en esta hacienda. A finales del año de 1995, fue totalmente abandonada por mi madre y familia, ya que era imposible vivir en un lugar infestado de demonios, fantasmas y sobre todo de gente que venía de diferentes partes del estado o fuera del país para seguir con el culto a ese comealmas, engañador de humanos, que sin importar el costo de conseguir dinero y poder, ofrecían el alma de sus esposas, madres e hijos. Esto nos orilló mudarnos a la Ciudad de México ante el peligro que representaba seguir viviendo en ese lugar de infestación.
así que aún sigue en pie la única y primera hacienda construida en Oaxaca con el dinero del diablo. La verdad es triste saber que esto no para, y ante los ojos de las autoridades, se continuó con los sacrificios sin importar los riesgos. Ahora en esa parte de Oaxaca, viven en sus cercanías los famosos pesudos, aquellos seres humanos que ante la ambición de conseguir el dinero fácil, recurrieron a la hacienda maldita, donde se apareció la garra del diablo, aquella que siglos atrás le cortaron a ese ser demoníaco, que se dedicó a atrapar almas y continuar con su engaño. El cerro donde habita el diablo. Quiero compartir esta experiencia paranormal que sucedió en Tecomaclán, Puebla, en compañía de otros primos. Cuando todo aconteció, yo tenía 15 años de edad, mi primo el mayor tenía 17 y su hermano 16. Recuerdo que siempre nos reuníamos con varios chicos del pueblo. Eran tantos que el grupo llegó a estar compuesto por unos 16 muchachos. Algunos contaban con la misma edad que nosotros, mientras que otros eran un poco más grandes. A veces jugábamos fútbol o hacíamos otro tipo de actividades, pero claro, a esa edad uno va cambiando los gustos y tiene ganas de experimentar otras cosas o buscar nuevas diversiones, por lo que perdimos el interés en los juegos con los que regularmente nos divertíamos. Cierto día, a uno de los chicos se le ocurrió la tétrica idea de ir durante la noche al cerro que estaba a un lado del pueblo, y una vez estando en ese lugar, quemar las llantas que ahí se encontraban, para después tirarlas por el acantilado del cerro. Esta idea sin duda nos pareció genial, por lo que decidimos llevarla a cabo. Al siguiente día, justo a las 5 de la tarde, partimos al lugar antes mencionado, llevando con nosotros varios perros, en caso de que se presentara algún animal salvaje de la zona, así que de cierta forma nos sentíamos protegidos. Además de que en ese tiempo, el pueblo solía ser muy tranquilo, no había reportes de delincuencia o algo que quitara la tranquilidad de las personas. Por tal motivo, se podía andar fuera de la casa a altas horas de la noche. Aquel día, si mal no recuerdo, nos tomó 3 horas subir a lo más alto del cerro, llegando exactamente a las 8 de la noche. Una vez estuvimos en el sitio, empezó nuestra diversión. Entre todos encendimos algunas de las llantas que ahí se encontraban. Después de esto, atravesamos un palo de madera sobre de ellas y comenzamos a rodarlas sobre aquel amplio lugar, para finalmente dejarlas caer por el acantilado. Al ser jóvenes, realmente no pensamos en las consecuencias que esto podría causar, las cuales por fortuna nunca sucedieron. Esta actividad se convirtió en nuestra diversión de las siguientes noches. Lo que nunca imaginamos es que la gente del pueblo se comenzara a asustar, ya que surgieron comentarios donde decían que las brujas bajaban del cerro. En lo personal, esto se nos hacía muy gracioso. Éramos conscientes de que no eran las brujas, simplemente nosotros cometiendo maldades. Pero un día, esta sonrisa que invadía nuestra cara cambiaría por una de angustia y sobre todo de terror. Cuando nos llevamos este primer susto, fue una noche de luna llena y el reloj marcaba casi las 10 p.m. Una vez terminó nuestra diversión, emprendimos juntos el regreso a casa. Mientras íbamos descendiendo entre árboles y arbustos, apreciamos algo que nos causó rareza. Del tiempo que teníamos frecuentando el lugar, jamás habíamos visto algo similar. A varios metros adelante, a un costado de nosotros, se encontraba una especie de bulto negro. Solamente la observamos por breves segundos y continuamos el camino, pensando que podía ser una simple bolsa de basura. Por ello no le dimos mucha importancia. Pero después de unos minutos, esto tomó un rumbo diferente. Aquel bulto negro se apreciaba más cerca, y con cada paso que avanzábamos, este se acercaba más y más. Por supuesto que esto nos preocupó bastante, y sobre todo por el temor a que fuera una persona con malas intenciones.
Por lo tanto, tomamos la decisión de soltar a los perros que iban con nosotros para que lo atacaran. Pero no lo van a creer, estos pobres animales no llegaron ni a la mitad de distancia que nos separaba de aquella silueta oscura, ya que de inmediato regresaron a nosotros, solo para ladrar de una manera feroz. Volvimos a dar la orden para que atacaran a ese bulto, pero a mitad de camino, ellos regresaron chillando y con la cola entre las patas. En ese momento nos dimos cuenta que este evento no era nada normal, y posiblemente ese bulto negro era algún tipo de entidad demoníaca. Sin perder más tiempo, bajamos lo más rápido del monte, y cuando llegamos a la entrada del pueblo, cada quien se fue a su respectiva casa. Pasaron los días, y nadie de mis amigos se atrevía a subir de nuevo. En nuestra mente permanecía la imagen de lo que vimos aquella noche, tratando de encontrar una respuesta lógica. Pero nuestro deseo de jugar en aquel lugar fue más grande, que pronto volvimos de nuevo. Algún tiempo después, algunos muchachos, así como mis primos y yo, queríamos hacer la misma actividad de ir a prender llantas en la colina. Al parecer el susto ya se nos había bajado. Y es que cuando uno es adolescente, no mide las consecuencias de sus actos. Así que seríamos acaso unos 10 amigos, quienes durante 2 semanas llevamos a cabo nuestra diversión. Parecía que el encuentro con el bulto negro solo había sido un pequeño susto. A pesar de ello, subíamos y bajábamos por caminos diferentes, evitando a toda costa el lugar en donde nos asustaron. Todo marchaba con normalidad, nada fuera de lo común, hasta que una noche ocurrió la verdadera experiencia terrorífica. Me acuerdo que ese día la rutina fue normal. A eso de las 4 de la tarde, partí en compañía de mis primos, junto con el resto de los muchachos, sin saber que esa misma noche el destino nos tenía algo guardado. Una vez terminado de quemar las llantas, y al ver que ya no había más, decidimos regresar a casa, por lo que bajamos por un lugar distinto al acostumbrado, por la sencilla razón que ya les había mencionado, para evitar pasar por el lugar donde encontramos al bulto. Sin saber cómo, pero en la parte por la que bajamos, apreciamos que había una cueva. En ese momento nuestra curiosidad fue tan grande, que nos impulsó a meternos y explorar su interior. Armados de valor, entre todos ingresamos a la cueva. El camino estaba sumergido por la oscuridad, no obstante, se lograba apreciar que metros adelante había un par de antorchas que iluminaban el lugar, así que continuamos avanzando. Pero más adelante, vimos algo que nos robó el aliento, haciéndonos saber que era un lugar maldito. En este tétrico lugar, se encontraba un altar con gallinas destrozadas y partes de cuerpos humanos, y en las paredes había marcas de signos satánicos. Sin duda, en este lugar se hacían sacrificios. No era difícil imaginar para quién. Mientras más observábamos ese lugar, nuestro temor se incrementaba cada vez más. De repente, se sintió un frío bastante intenso, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente. Este fue el último detalle que faltaba para hacernos salir corriendo de la cueva. Mientras corríamos a toda prisa, una carcajada aterradora retumbó en el lugar. En esos momentos algo me hizo voltear hacia atrás, y al hacerlo, me llevé un susto enorme. Vi a una persona bastante alta, con unos enormes cuernos y patas de animal, quien nos observaba fijamente. Sus ojos eran de color rojo, como 2 llamas ardientes. Pensé que solamente yo lo había visto, pero no fue así, también los demás lo vieron. Los perros que nos acompañaban esa noche corrieron por su vida, dejándonos a nuestra suerte. Después de haber salido de la cueva, corrimos como pudimos, tratando de esquivar los árboles que había a nuestro paso. De tanto correr se nos fue el aliento, por lo que nos detuvimos a descansar un par de segundos. En ese pequeño intervalo de tiempo, uno de los muchachos comenzó a hablar de lo sucedido, cuando de pronto
Dio un fuerte grito que nos asustó de nuevo, y con su mano señaló en la dirección opuesta. Al girar para ver qué señalaba, fue que vimos de nuevo a ese bulto negro, o mejor dicho, entidad maligna. Esta se encontraba a escasos metros de nosotros, y la cual venía flotando, acercándose lentamente. De nuevo comenzamos a correr, pero antes de hacerlo, vimos cómo esta entidad se detuvo y tomó una forma humana. Era la misma criatura con cuernos que vimos en la cueva. Mientras corríamos por el monte, se podía escuchar claramente las siniestras carcajadas del diablo. Al ser una noche oscura, en la que los árboles tapaban la luz de la luna, no me di cuenta que a unos pasos adelante había un hoyo en el suelo, el cual me hizo tropezar y en donde mi pie quedó atorado. Los demás corrieron sin detenerse hasta que dejé de escucharlos. Me abandonaron en ese lugar a solas y con aquella diabólica entidad. Como me fue posible, y sobre todo con desesperación, logré sacar mi pie. Para entonces ya no tenía fuerzas para correr, así que decidí caminar, tratando de hacer el menor ruido posible. Me di cuenta que mi entorno estaba muy tranquilo, no se escuchaba nada, ni siquiera los animales nocturnos cantaban. Ese silencio me estaba enloqueciendo, no sé qué me aterraba más, si estar solo y el silencio que había, o el diablo que habitaba en el cerro. Me encontraba a mitad de la nada, lo único que me hacía compañía era la luna llena, me sentía demasiado solitario. Pero esa sensación de soledad desapareció por completo cuando escuché unos pasos muy cerca de mí. De inmediato mi corazón empezó a palpitar aprisa por el gran miedo que sentía. Al mirar en mi entorno, fue que me topé cara a cara con ese demonio. Sin pensarlo 2 veces, corrí sin tener un rumbo fijo. Lo único que deseaba era alejarme de ese oscuro ser. No sabía en qué dirección iba. De lo único que me di cuenta es que estaba subiendo en vez de ir bajando, hasta que finalmente llegué a una parte del cerro donde ya no había camino, más que solo un acantilado. Al echar una mirada para ver qué tan profundo estaba, pude apreciar que cruzaba un arroyo. Aparte se escuchaba la corriente que llevaba el agua. Quise volver por donde venía, pero al intentarlo, se escucharon pasos entre la vegetación, los cuales se acercaban poco a poco. Así que regresé al borde de aquel acantilado, y sin importarme si caía en el arroyo o en los árboles que había en la orilla, traté de buscar una sección por donde pudiera bajar. Para mi mala suerte, no encontré un lugar adecuado. Sin tener otra alternativa, empecé a bajar con mucho cuidado. Conforme iba descendiendo, lograba escuchar las macabras carcajadas de esa criatura del infierno. En mi desesperación por escapar de ahí a como fuera lugar, apresuré mi bajada lo más que pude, pero un paso en falso me hizo resbalar, por lo que caí varios metros de altura. Dios es tan grande que no me dejó solo en ese momento tan aterrador. Lo que amortiguó la caída fueron los árboles que encontré en mi camino. Solo escuché cómo se fueron quebrando las ramas por el peso de mi cuerpo. Creo que algunas tenían espinas, porque al caer al piso sentí sangre sobre mis manos, en mi brazo derecho y en el muslo. También me di un duro golpe en la cabeza, ya que sentía cómo brotaba sangre arriba de mi ceja. Sin embargo, la adrenalina que corría en mi cuerpo y mi instinto de supervivencia me hizo ignorar gran parte del dolor. Una vez me levanté del suelo, seguí corriendo sin parar, buscando con insistencia a alguien que pudiera ayudarme o alguna choza cerca, pero nunca pasó. Después de correr una gran distancia y con el pecho ardiendo, vi a lo lejos unas luces de un pueblo. Esto me hizo sentir un gran alivio. Por tal motivo, caminé un poco más tranquilo. Al llegar al pueblo, las calles se veían oscuras. Para mi suerte, a unas casas más adelante se encontraba un señor vendiendo comida. Cuando me acerqué y la luz de su puesto iluminó mi cuerpo,
aquel señor apreció que me encontraba lleno de tierra, con sangre y con muchos golpes en mi cuerpo. Muy amablemente el señor y su esposa me tendieron la mano. Para ese momento yo estaba muy agitado y bastante asustado por todo lo que había vivido. Cuando me tranquilicé un poco, les conté todo lo que pasó. Después de platicarle los hechos, me dijeron que había llegado al pueblo vecino. Me sorprendió el saber que había caminado hasta ese lugar. Los señores, con gran generosidad, me dieron de comer un taco, así que al terminar de cenar, agradecí la hospitalidad y me despedí para continuar el camino a mi pueblo. En ese instante la señora le dijo a su esposo que me llevara a casa. Les dije que no se molestaran, pero ellos insistieron. Al final acepté, porque no quería seguir experimentando aquello que me pasó, o mejor dicho, no quería toparme con ese demonio. El señor me llevó en su carro hasta mi casa. Al entrar a mi hogar, mis padres me estaban esperando con una cara de enojo, pero al verme en mal estado, cambiaron su reacción. De igual manera les conté lo que pasó, y lógicamente me llevé un buen regaño. Seré sincero, debido a este evento paranormal, tuve que tomar terapia en la Ciudad de México. Emocionalmente estaba muy dañado. Desde ese día, ya no volví al cerro de noche. Aunque ya pasaron años de aquella experiencia, todavía no me explico cómo no perdí la vida esa noche, y más por la altura de la que caí. Sin duda tuve suerte. De no ser así, no estaría aquí compartiendo esta historia con ustedes. Se la llegué a contar a algunas personas, pero no me creyeron. Incluso me llamaron loco. Gracias por escucharme. Entiendo si ustedes tampoco me creen. Saludos y que estén muy bien. Protegida por un demonio. Esto que les voy a contar es más real de lo que imaginan, y de cierta forma necesito que me crean. Sé que no estoy loca, y mi Dios Padre me defenderá. Esto que estoy experimentando me tiene al borde de la locura. Déjenme platicarles que desde que soy una niña, he visto infinidad de cosas de las que muchas personas dudarían. He presenciado a sombras cruzar por mi casa, así como personas que ya no pertenecen a este plano terrenal. Por si fuera poco, he escuchado voces desconocidas que me susurran al oído. Pero lo que más terror me da es que desde mi adolescencia y hasta la fecha de hoy, he visto a un demonio, el cual tiene una cara de animal y grandes cuernos, así como dientes largos y afilados. El verlo en todas partes y que siempre está siguiéndome a cualquier sitio que vaya, es algo que sale completamente de la lógica y me asusta por completo. Este tormento con el ser de bajo astral comenzó justo cuando yo tenía 12 años. Intenté varias veces platicar del tema con mis padres, pero ellos se mostraban cerrados al asunto y decían que eran mentiras mías para llamar la atención. Al no encontrar el apoyo en ellos, me acerqué a una de mis primas a quien estimo mucho y que era mayor que yo. Para mi sorpresa, ella creyó en mí. Al ver mi cara de preocupación, me propuso que fuéramos a un convento en Cholula, Puebla, y platicar a las monjas por lo que estaba pasando, con la esperanza de que ellas pudieran ayudarme. Así que nos organizamos un día para salir a temprana hora, sin que mis padres se dieran cuenta. Al llegar al convento, las monjas me enseñaron que los demonios no respetan edades, raza o sexo. Así que para ayudarme a alejar a ese ente demoníaco de mi vida, las monjas en conjunto hicieron una oración pidiendo por mi salud y protección, así como pedir a Dios que esa entidad se alejara de mi vida y cuidara de mi alma. Posterior a eso, me dieron a beber agua bendita, para finalmente hacerme la señal de la cruz a lo largo de mi cabeza y pecho. Me sorprendió que al finalizar estas oraciones, sentí una gran paz en mi interior, algo que no sé cómo explicar, solo sé que tenía mucha tranquilidad. Las monjas me dijeron que volviera con regularidad para que me hicieran más oraciones y de esa forma mantener alejado a ese demonio.
Una vez nos despedimos de las madres, regresamos a casa y llegamos justo antes de que el sol se ocultara. Como mis padres trabajaban casi todo el día afuera, nunca se percataron que salí con mi prima. Antes de entrar a mi hogar, le di las gracias por su ayuda. Pensé que ese día todo había terminado y mi vida sería más pacífica, pero no fue el caso. Llegó la hora de dormir y subí a mi cuarto. Para entonces, mis padres ya estaban en casa. Recuerdo que para conciliar el sueño, yo tenía el hábito de acostarme boca arriba y cruzar mis manos sobre mi pecho, ya que de esta forma el sueño llegaba a mí, pero también lo hacía por una razón muy especial. Si dormía de otra manera distinta a la anterior, era casi seguro que viera a ese demonio en mi cuarto. Aunque por alguna razón que desconozco, esa noche no funcionó mi manera habitual de dormir. En un segundo el ambiente cambió en la habitación. Sentí una pesadez que me llenó de miedo. Al abrir mis ojos, pude ver a unos cuantos pasos de mi cama a ese ser infernal, el cual me miraba fijamente sin apartar su mirada. Mi único instinto fue taparme de pies a cabeza con las cobijas y encomendarme a Dios Todopoderoso para que esa entidad desapareciera en cuanto antes. No sé en qué momento me quedé dormida, pero al despertar me di cuenta que el sol ya entraba por la ventana. Ese día por la mañana, mi prima fue a visitarme con la intención de ver cómo me encontraba. Para no asustarla, le comenté que todo estaba bien. Así pasaron las semanas, donde aquel demonio continuaba rondando cerca de mí y cuidando mi sueño cada noche. Las visitas con las monjas y los rituales de oración de los franciscanos no servían de nada. Parecía imposible alejar a ese demonio de mi vida. Poco después, ya no solo veía a este demonio por las noches y en mi cuarto, sino que también lo observé en varias partes de la casa. Era como si ya viviera con nosotros. Inquieta por esta experiencia tan horrenda, tomé la decisión de platicar de nuevo con mis padres. Desgraciadamente, ellos se negaban a creerme, incluso me regañaron por inventar esas mentiras. Cuando llegaba la noche y mis padres, por el exceso de trabajo, tenían que ausentarse, yo corría a mi cuarto y me metía debajo de las cobijas. Me daba terror ver al demonio, y más aún estando sola. En una de esas ocasiones en que mis padres aún no volvían a casa por el trabajo, me encontraba en cama acostada durmiendo, dando la espalda hacia la puerta, cuando de pronto sentí claramente como si dos personas se sentaran al lado mío. Incluso sentí como el peso de ambos hundió el colchón. Esto me hizo girar a toda prisa, y al hacerlo, me llevé un gran susto. Eran dos hombres. Uno vestía completamente de negro, tenía un cabello rizado, bigote y una barba muy extraña, mientras que el otro tenía una cara horrenda, similar a la de un animal con cuernos y una hilera de largos dientes que daba la impresión de ser bastante filosos. Este último demonio me tocó el cabello y se acercó a mi oído con la intención de mencionar unas palabras, mas no dijo nada. Pude ver que su aterradora cara reflejaba odio, y de cierto modo podía sentir cómo se colaba ese sentimiento entre mis sábanas, haciendo que mi piel se erizara. La verdad, no hice intentos por levantarme, pensé que ahí moriría. Por tal motivo, le encomendé a Dios mi alma, para que no la devorara ese ser demoníaco. No sé cuánto tiempo duró todo esto, pero les juro por Dios que lo único que recuerdo fue que al final ese demonio me sacudió el cuerpo y llegó a mí un asqueroso olor a podrido que me provocó náuseas. Gracias a Dios, así como aparecieron de la nada, se desvanecieron delante de mis ojos, aunque no fue la única ocasión en que me sucedió esto. Una noche más tarde, mientras dormía en el cuarto de mi hermana, quien no estaba en casa más que los fines de semana, ya que estudiaba fuera, escuché perfectamente cómo abrieron la puerta del cuarto. Sentí cómo se sentaron a un costado mío.
Por un instante pensé que mi padre había regresado del trabajo y pasó a darme las buenas noches. Con esa idea en mi mente, giré para mirar. Para mi desgracia, no era quien yo creía, sino que en su lugar vi a otro ser demoníaco. Este llevaba puesto un traje de color rojo, con varios botones a lo largo de su pecho. Al mirar su cara detenidamente, me di cuenta que era horrenda. Sus rasgos faciales no eran de un ser humano. Tenía algunas características similares a las de un venado o cabra. Mis ojos no daban crédito a lo que estaban observando. Sin previo aviso, este ser del bajo astral me sujetó del cuello con sus manos, las cuales tenían unas garras enormes. Por fortuna, en esos instantes llegó mi madre del trabajo, y en voz alta empezó a preguntar si ya me encontraba dormida. El demonio, al escuchar que mi madre se acercaba, me soltó a toda prisa y se ocultó debajo de la cama. Al entrar, mi mamá me vio inquieta y preguntó si todo estaba en orden. Solo respondí que sí. En este punto ya me daba miedo dormir por las noches. Tenía temor de cerrar los ojos y no despertar, o peor aún, morir ahorcada por alguno de los demonios que me acechaban. No obstante, ellos se hacían presentes sin previo aviso, y me decían palabras que para mí carecían de todo sentido. Recuerdo que uno de ellos siempre me murmuraba al oído, y con una garra me lastimaba mi delicada piel. Debido a este motivo, comencé a leer libros por la noche, con la intención de no caer en el sueño. Sin embargo, esta actividad la hacía a escondidas de mi madre, y leía solo con la pobre luz que entraba por la ventana. Pero cuando escuchaba que ella hacía su rondín habitual para ver si estaba dormida, yo tiraba el libro a cualquier parte y me tapaba por completo. Así seguí por varias semanas, hasta que una tarde no soporté más la terrible situación y decidí por última vez platicar el tema con mis padres. Les comenté que debido a este asunto ya tenía problemas de rendimiento en el colegio, así como varios reportes donde decía que me dormía en clase, pero mis padres solo me callaron y decían que eran fantasías. A partir de ese día, me la pasé durmiendo de cuarto en cuarto dentro de la casa, tratando de no ver a estos seres demoníacos. De cierta forma, mi pensamiento aún infantil creía que al hacer esto, ellos no me encontrarían, aunque siempre que despertaba por la madrugada, ahí estaban de nuevo. Una noche, mientras me encontraba en el cuarto de las visitas, entró mi madre asustada. Esto me alarmó muchísimo. Pude ver su cara llena de miedo y nerviosismo. Al apreciar que estaba preocupada, le pregunté sobre la razón de su comportamiento, pero por más que lo intentó, ella no pudo decir una sola palabra. Solo miró detenidamente cada rincón del cuarto y posteriormente salió llamando a mi padre, quien regresó con una pistola en mano. Ingresó a la habitación y realizó lo mismo que mi madre. Era como si buscaran a una persona. Después salió y buscó por toda la casa. Por más que les pregunté qué sucedía, ellos no me contaron nada, sino hasta otro día. Mi madre me confesó que vio entrar a una persona al cuarto, y por más que lo pensaba, no encontraba razón lógica a lo sucedido, aunque para mí no fue difícil pensar que había visto a uno de esos demonios que me acosaban. Gracias a este evento, y por temor a lo desconocido, mis padres tomaron la decisión de mudarnos a Tijuana. Desgraciadamente, al mes de haber llegado a este nuevo hogar, mi padre falleció de una extraña enfermedad. No obstante, a raíz de su muerte, dejé de ver a esos demonios durante 2 años. Como era de esperar, en ese tiempo mi madre conoció a otra persona, con quien volvió a casarse. Lo curioso de esto es que al poco tiempo de haber contraído matrimonio, mi pesadilla comenzó de nuevo. En esta ocasión, se escuchaban ruidos durante las noches, se podía percibir un llanto desgarrador, así como apariciones fantasmales. Era algo tan agobiante que todos los días vivíamos en angustia.
Una tarde, mi madre, al estar desesperada, decidió acudir con una bruja que le habían recomendado, y claro, yo asistí con ella. Al llegar a la casa de esta bruja, y al momento de verme, dijo unas palabras que nos asombraron y al mismo tiempo aterraron, pero aclaró todas nuestras dudas. Afirmó que yo era protegida por un demonio, y que este ser de bajo astral me cuidaba de otros seres malignos, como los íncubos, los cuales me seguían a todas partes, e incluso en ese momento se encontraba uno afuera de su puerta esperando por mí. Ella solo afirmó que en cuestión de años yo iba a recibir un conocimiento increíble, algo así como el tercer ojo de sabiduría, aunque esto me haría perder más de lo que ganaría, y esto sería nada menos que mi tranquilidad y paz. Mi madre, al escuchar todo esto, le suplicó que por favor hiciera algo por mi persona. La bruja solo hizo una protección para tratar de ahuyentar a esos seres. Esa noche, después de salir de la casa de la bruja, sucedió algo que no esperamos. A eso de las 3 de la madrugada, un fuerte olor a muerto invadió la casa. Era tan intenso que nos despertó, y al hacerlo, casi de inmediato se escuchó un fuerte alarido afuera de nuestro hogar, el cual hizo vibrar cada parte de nuestro cuerpo, invadiéndonos de terror. A pesar de estar asustados, miramos por la ventana para ver qué había provocado tal grito. Esta acción solo hizo que nuestro miedo se incrementara aún más. Ahí en nuestro patio estaba un ser demoníaco con una apariencia física grotesca, el cual se retorcía de dolor, y era debido a una sencilla razón. Era por la protección que hizo la bruja. A partir de ese día, mi vida no es la misma. Hoy vivimos huyendo de pueblo en pueblo, porque esa bestia aún ronda mis pasos. Confío en que Dios me dé la fuerza necesaria para soportar todo esto, que la verdad no se lo deseo a nadie. La misión de los perros. Existen diversos tipos de manifestaciones, y estas pueden ocurrir incluso dentro de nuestros hogares, como son las posesiones demoníacas o maldiciones. Generalmente se crean en un ambiente lleno de problemas, peleas familiares, y en el último de los casos, donde hay envidias provocadas posiblemente por personas ajenas. El siguiente evento real que quiero compartir me pasó en el momento menos esperado de mi vida, y por más que intento no darle la importancia que se merece, aún me resulta imposible. Aquel día era domingo, el reloj marcaba casi las 8 de la noche. En ese momento me encontraba en la planta baja de mi casa, descansando en el sofá y viendo un rato la televisión. Para entonces, solo me acompañaba mi perrita, ya que mi esposa trabajó esa noche. Fue entonces que sucedió algo que nunca esperé, algo que me confirmó la existencia de lo paranormal, o peor aún, de seres demoníacos. Mi perrita, de un instante a otro, hizo un terrible chillido y un quejido de agonía. Esto me asustó muchísimo, ya que nunca se había quejado de esa manera. Enseguida corrió a la planta alta de la casa, así que me levanté del sofá y fui tras ella para ver qué le pasaba. Se veía desesperada o aterrada, daba la impresión de querer huir de algo, al grado que en su desesperación buscó un lugar en donde pudiera ocultarse. Ella solo intentaba escapar de algo que le incomodaba y posiblemente le hacía entrar en un pánico o terror. Al no encontrar un lugar para ocultarse, empezó a brincar con insistencia en una esquina del cuarto, tratando de aventarse por la ventana que estaba en dicho lugar. De pronto, su comportamiento cambió y giró completamente hacia mí, viendo fijamente hacia uno de mis costados. Se le veía con una mirada retadora y al mismo tiempo llena de miedo. Así que para tranquilizarla un poco, la levanté del suelo y la tomé entre mis brazos. Ella me miró con unos ojos que transmitían miedo. Era como si me dijera que algo estaba mal en nuestro hogar. De nuevo volteó hacia un lado de la recámara y empezó a gruñir tan fuerte como nunca antes lo había hecho.
Parecía que sus ojos veían al mismo diablo en persona. Mi perrita tenía un rostro de furia que jamás había visto en ella, al grado que por los gestos que hacía, su cara se le deformaba y sus ojos daban la sensación de querer salirse de sus órbitas. Incluso su mandíbula se le atoró por la enorme fuerza que ejercía. Yo me llené de miedo, no comprendía qué rayos pasaba. Por más que le di vueltas al asunto, no entendí por qué lanzaba mordidas al aire. Era como si peleara o me defendiera de alguien. La verdad es que me estaba defendiendo de un demonio que a cada segundo se acercaba por mi espalda con la intención de causarme daño, pero no lo sabría hasta un tiempo después. En esos momentos de angustia, sentí de forma inesperada una sensación de calor muy desagradable que pasó sobre mí. Esto hizo que me llenara aún más de miedo. Llegué a pensar que esta rara sensación fue provocada por mi perrita. La lógica me decía que si su comportamiento era de esa manera, es porque quizá tenía rabia o alguna otra enfermedad, y por lo tanto, me estaba afectando a mí también. Así que en un impulso la aventé al baño y me apresuré para cerrar la puerta y que ella quedara adentro. Se calmó un poco, pero al transcurrir varios minutos, volvió a comportarse igual. Ella atacaba y al mismo tiempo quería escapar de algo que solo ella veía. Entre ese alboroto, se escuchó un jadeo espantoso, el cual estoy seguro no venía de mi mascota. Al poco tiempo, ella volvió a calmarse, aunque no fue por mucho, ya que volvió a gruñir y a ladrar ferozmente. Esto le sucedió como 4 veces, y cada vez se le oía más agotada, hasta que finalmente se quedó sin energía y cayó desmayada. Yo del susto me subí a mi recámara y no salí hasta otro día. Al salir el sol, ella estaba más tranquila, pero no se movía. Permanecía echada en un rincón del baño. Al verla a detalle, me di cuenta de algo horrendo. Tenía varias heridas en su cuerpo. Era como si fueran cortes o rasguños muy profundos, y aparte, tenía una costilla rota. Ahí entendí que lo que ella vio durante la noche se trató de algo paranormal, y ella hizo lo posible para que esa entidad no me lastimara. Me dio mucha tristeza verla en ese estado. Cuando llegó mi esposa del trabajo, le conté todo lo que había pasado la noche anterior y le enseñé cómo es que estaba la perrita, así que sin perder más tiempo, la llevamos al veterinario. Al llegar con el médico, él de inmediato realizó una inspección en todo el cuerpo de mi mascota, encontró golpes y heridas en todas partes. Nos preguntó qué le había sucedido, cuál fue el motivo de que estuviera en malas condiciones. Por lo tanto, le platiqué lo ocurrido. El veterinario, al estar escuchando mis palabras, hacía muecas de asombro, pero a su vez, como si eso ya lo hubiera escuchado un par de veces antes. Al terminar de contarle, efectivamente aseguró mis sospechas. Me contó que no era la primera vez que sucedía un caso como este. Regularmente tenía lugar cuando alguien de mala fe tiene la intención de dañar a la familia y manda a un ser demoníaco a realizar tal atrocidad, y que los motivos de esas personas pueden ser varios, ya sea por envidia o celos. Y es aquí donde entran las mascotas, como perros y gatos, quienes defenderán a sus dueños así les cueste la vida, ya que tienen la capacidad de ver o sentir a esos seres infernales, quienes tienen la intención de causar un daño irreparable en su hogar. Me sorprendió que un médico tocara esos temas paranormales. Mi esposa se quedó sin palabras y al parecer eso le afectó un poco, ya que salió del consultorio. La perrita se recuperó en el transcurso de la semana y durante esos días no tuvo comportamientos anormales, pero al transcurrir una semana todo fue diferente. Ese día dejé a mis hijos con una vecina de confianza para que los cuidara un par de horas, en lo que mi esposa y yo fuimos al hospital a ver a un familiar. Asimismo, la perrita se quedó con ellos. Al regresar del hospital, encontramos a la vecina preocupada y a los niños asustados debido a que ocurrió una tragedia.
La vecina nos comentó que mientras los niños estaban en la calle jugando, la perrita comenzó a tener comportamientos extraños, gruñía a la nada o algo que ellos no podían ver. Posteriormente, ella empezó a correr de un lado a otro, buscaba con insistencia un lugar en donde pudiera ocultarse. Era como si algo la estuviera persiguiendo, y ese algo le generaba un enorme terror. El animal, en su desesperación, encontró abierta la puerta de la casa, así que ingresó y fue directamente hacia un rincón. En ese lugar, aquel ser maligno la atacó de nuevo, para después lanzarla por los aires. Por desgracia, mi perrita murió en ese momento, y no precisamente por las heridas, sino por los sustos que su corazón no aguantó. Ella perdió la vida a manos de ese demonio enviado por el diablo, o mejor dicho, de una mala persona. Fue una semana aterradora, pero esto solo era el comienzo de lo que nos esperaba. A la semana siguiente, mi madre regresó de un largo viaje, así que la pusimos al tanto de los pormenores, incluyendo las extrañas manifestaciones con mi perrita. Al terminar de escuchar nuestras palabras, nos dijo que era casi seguro que había un ser maligno en mi casa, al grado de sentir su tétrica presencia y algunos síntomas, como tristeza, escalofríos, mal olor, plagas y animales muertos, tal y como sucedió con mi mascota. Por suerte, mi madre de ese viaje trajo una cruz de San Benito, la cual estaba bendecida. Me dijo que con esa cruz y una oración haríamos una limpia en la casa para alejar esa macabra entidad. Mi madre se levantó del sofá en donde estaba descansando y fue directo a la cocina. Tomó un sartén con carbón y chile seco para después ponerlos al fuego. Una vez empezó a sacar humo, mi madre la sacó de la lumbre y comenzamos a recorrer cada rincón de la casa, esparciendo el humo que emanaba del sartén. Asimismo, en su mano llevaba la cruz de San Benito. Extrañamente se oían ruidos por todas partes, como si la casa estuviera viva, y se escuchaba como si golpearan las paredes. No sé si fue mi percepción, pero sentía como si la casa estuviera enfadada por el hecho de estarla limpiando. Al terminar, me dijo que a las 12 de la noche haríamos otra limpia, ya que los vecinos estuvieran durmiendo y no pensaran cosas indebidas. Al llegar la hora marcada, empezamos a recorrer de nueva cuenta cada rincón de la casa, con carbón y chile, la oración y la cruz de San Benito. Recuerdo que mi madre le decía al demonio que se fuera de la casa, ya que no era bienvenido y no pertenecía a este lugar, que se fuera por el mismo lugar por donde entró. Lo repitió por muchas veces, hasta que al pasar unas cuantas horas, logramos terminar. Después salimos de la casa y nos sentamos en una banca de madera que estaba en el patio. Ahí estuvimos un rato, a la espera de que el olor a chile saliera de nuestro hogar. Es aquí donde se presentó otro evento muy peculiar y sobre todo escalofriante. La familia que vivía en la casa de al lado contaba con una camioneta que tenía varios años en el abandono y la cual estaba a un par de metros de nosotros. Fue en ese preciso momento que escuché con total claridad lo que parecía un gruñido muy similar al de un perro, o peor aún, algo parecido a una enorme bestia. Esto me provocó una inquietud, al grado de preguntarle a mi familia si habían escuchado aquel escalofriante gruñido, pero ninguno lo percibió. Quizá mi mente me había jugado una mala broma. Sin embargo, a los 2 minutos, aquel gruñido volvió a presentarse. Alcancé a escuchar que provenía abajo de la camioneta. Esto me hizo estar seguro que no fue imaginación mía. Además, escuché que ese raro sonido no era normal, no pertenecía a un animal conocido o que fuera provocado por una persona. Asustado, volví a preguntar a mi familia si habían escuchado ese macabro gruñido, pero nuevamente volvieron a negarlo. Empecé a preguntarles fuertemente, quería saber si era una broma de mal gusto provocada por ellos, mas mi familia me vio con una cara de confusión.
En un acto desesperado me agaché al suelo y miré en dirección a la camioneta, esto para ver si alguien se encontraba oculto, pero no había nadie. Mi madre me dijo que me calmara y era mejor no hacer caso. Quizá ese demonio tenía la intención de volverme loco. Así que de nuevo me senté y me quedé junto a ellos e intenté respirar profundo para calmar mis nervios, aunque de poco sirvió esta acción, ya que de nuevo volvió a escucharse ese mismo gruñido que erizaba la piel. En esta ocasión se escuchó 2 veces consecutivas, justo del lado derecho de la camioneta. Era un quejido bastante fuerte, como de un animal sumamente enojado. Lo sorprendente fue que esta vez toda mi familia lo escuchó, provocando que nos pusiéramos de pie a toda prisa y corriéramos hacia la casa. Pero aún olía mucho a chile. A pesar de ello, optamos por aguantar el aroma. Al cabo de unos minutos, aquel gruñido volvió a escucharse, aunque esta vez en la cocina de la casa. Fue un alarido tan espantoso que nos dejó sin aliento y, peor aún, con el miedo de mover un solo dedo. Sentíamos que algo malo nos pasaría. Ese demonio se escuchaba cada vez más cerca de nosotros. Temía que en cualquier instante nos fuera a atacar, tal y como hizo con mi perrita. Entonces, recordé las palabras que mi madre decía mientras limpiaba la casa. Por tal motivo, comencé a decirlas de nuevo, esperando que con la ayuda de Dios, ese demonio se fuera de mi casa. Le dije que se marchara, que no era bienvenido en esta casa, que se fuera por el mismo lugar por donde entró. Gracias a Dios, mis palabras funcionaron, porque a pesar de que el gruñido se volvió a escuchar muy cerca de nosotros, al pasar unos minutos, lograron percibirse justo en la puerta de la casa de uno de los vecinos. Estoy seguro que ellos también los escucharon, ya que un señor se asomó un par de veces a la calle, buscando con insistencia esos terribles gruñidos. Entre toda mi familia empezamos a rezar con fe, e imploramos a Dios para que esa criatura de bajo astral ya no entrara a mi casa. Quizá no me lo crean, pero a la lejanía, los perros de otras casas ladraban desesperados, como si estuvieran librando una batalla con esos demonios que habitaron mi casa. Estoy casi seguro que estaban impidiendo que esos seres lastimaran a sus dueños o entraran a sus hogares. Aunque el miedo que sentía era grande, me acerqué a la ventana para abrir y captar con mayor claridad por dónde ladraban los perros, pero al estar en la ventana, escuché un gruñido en la casa de enfrente. Esto me asustó muchísimo, por lo que de inmediato cerré la ventana y fui junto a mi familia. Cabe mencionar que antes de este espantoso evento, en mi casa se oían ruidos, llantos de personas o niños. Se escuchaba cómo tiraban cosas, incluso cómo corrían por la escalera. Pero desde que trajimos a la perrita que sacrificó su vida por nosotros, todo cambió de manera radical. Una semana después de que mi madre limpiara la casa, trajimos a un cura para que la bendijera. De cierta manera, las cosas mejoraron un poco, pero la mala suerte en el trabajo empeoró. El negocio no rinde, las enfermedades comienzan, al igual que un poco de problemas familiares. Creo saber, y que Dios me perdone, pero mis vecinos trajeron esa plaga a la casa, ya que ellos siempre andaban en cosas extrañas, y posiblemente esto se contagió de casa en casa. Ahora estamos protegidos, y no permitiremos que regrese ese demonio. Ya sabemos cómo defendernos. La casa Girola. Todo se remonta con don Rogelio Girola, flamante empresario y agricultor. Para buena o mala suerte, llegó vendiendo arroz y algodón a un pueblito del Salvador llamado Zacatecolotla, sin imaginar que años más tarde su familia pasaría a la historia, siendo una de las más famosas por los terribles y tristes sucesos que se desataron por el tema de la ambición. El señor Rogelio consideró que era una tierra productiva y rica en minerales, así que compró varias hectáreas,
cerca de las faldas de un cerro de ese pueblo, y posteriormente comenzó a sembrar café. Por fortuna su cosecha dio abundantes frutos, y después de cierto tiempo se estableció en dicho lugar hasta el día de su muerte, sin imaginar que estos terrenos serían testigos de cientos de vidas ofrecidas para el amo de la oscuridad, es decir, el mismo diablo. Años después su familia fue creciendo paulatinamente, tanto por sus hijos como por sus nietos. Uno de ellos, llamado Rafael Guirola, contrajo matrimonio con una mujer. La gente rumoraba que esa señora era descendiente de esclavos jamaiquinos, quienes practicaban vudú y ocultismo, algo que desde ese entonces es mal visto, e incluso son creencias prohibidas en algunas sociedades hasta el día de hoy. Esto no le importó a Rafael Guirola, pues su amor por ella era tan inmenso que ignoraba las creencias y prácticas de su amada. Tanto fue su amor, al grado de que en poco tiempo esta mujer lo dominó por completo. Lamentablemente, lo adentró al mundo de los rituales y sacrificios humanos. En pocos años su fortuna se duplicó. La cosecha de la familia Guirola era la mejor del país. Todo estaba fuera de control. No tenía quien hiciera competencia en cuestión económica. Los rivales los hizo aliados, los cuales eran los más poderosos y millonarios del país entero. Para la década de los 80s, como consecuencia de sus ritos paganos a deidades oscuras, los sacrificios humanos fueron en aumento. Mucha gente cuenta que llegaron a sacrificar a sus propios empleados, incluso hasta aliados rivales de esa zona. El dinero amanecía en su mesa de la noche a la mañana. Dicen que el mismo diablo, como premio por las ofrendas, era quien le dejaba el dinero en su domicilio. Rafael perdió la cordura, olvidó por completo la moral y los valores. El dinero lo cegó por completo, así como a toda su familia. La familia Guirola perdió el humanismo a cambio de poder adquisitivo y económico. Luego de mucho tiempo, y con las anécdotas verídicas que sucedían, nadie se atrevía a pasar por las noches cerca de ese domicilio, ya que las almas en pena de las personas sacrificadas y demonios se hacían presentes, asustando a toda persona que por casualidad anduviera cerca. Los avistamientos eran tan horrendos que los propios campesinos evitaban cruzar por la mansión a toda costa. Algunas personas que por necesidad tenían que pasar fueron testigos de misteriosas luces blancas postradas sobre las ventanas. De igual manera, a lo lejos, lograban percibir diferentes ruidos inexplicables que causaban pánico y un profundo terror. El señor Guirola guardaba celosamente su privacidad. No invitaba a nadie a su casa, a excepción de forasteros, quienes siempre iban bien vestidos, pero de ellos emanaba un aura tenebrosa. Estas personas no eran bien vistos en las calles del pueblo, ya que no se acercaban a conversar con otros lugareños o vecinos de la localidad, lo cual era muy común entre los habitantes de esta comunidad. Mas esta conducta también era imitada por todos los miembros de la poderosa familia. Pero cierto día, un caso sumamente particular despertó la alarma general en el pueblo, generando mucha incertidumbre y polémica en contra de la adinerada familia. Todo se desenvolvió cuando una joven, contratada como personal doméstico y ama de llaves, extrañamente desapareció de la nada, esto sin dejar ningún rastro o pista en el pueblo. Cuando sus familiares, que habían tenido reparos a la hora de permitir que esta señorita prestara servicios en esa casa misteriosa, avisaron a las autoridades, de inmediato los policías se presentaron en la mansión Guirola para tratar de hacer averiguaciones. Sin embargo, se llevaron una enorme sorpresa. Cuando entraron al domicilio de la familia, lejos de vivir en lujo y riquezas, solo subsistían en una casona monumental. Estaba casi vacía, sin muebles, sin utensilios, viviendo en una pobreza extrema,
que no tenía nada que ver con la fortuna ostentada por las infladas cuentas bancarias del señor Girola. Las hipótesis no se hicieron esperar. Se dijo que el señor era un siervo de una secta satánica. Probablemente debía donar todo el dinero que ganaba a sus seguidores y amos forasteros que se presentaban de vez en cuando, y que el señor Girola era un simple intermediario entre fuerzas oscuras, y que eso le proporcionaba placer. La joven que trataron de localizar por un tiempo jamás apareció, ni siquiera dejó rastro o pista de lo que pudo haber sido de ella. Poco después de esto, los miembros de la familia Girola empezaron a morir de manera misteriosa, aparentemente por causas naturales. Primero, uno de ellos se enfermó y al poco tiempo perdió la vida. Lo mismo sucedió con los otros miembros de la familia, y así sucesivamente, hasta que el último de ellos, que había sido exitoso y poderoso, fue el envejecido señor Girola, quien falleció a una edad muy avanzada, solo e intestado. Las últimas visitas que recibió, para asombro de todos, fueron de las extrañas personas ajenas al pueblo, que periódicamente se acercaban a su casa, y no precisamente para visitarlo, sino en busca de la fortuna familiar. Hoy en día, la elegante casa de la familia Girola yace en el descuido del abandono y las ruinas, como si hubiese sido víctima de una guerra o una batalla, sin que se haya podido esclarecer el profundo misterio. Algunos de los familiares que quedaron contrataron servicios de seguridad para resguardar los terrenos, ya que ninguno de ellos quiso habitar tan tétrico sitio. Es aquí donde se hace presente el señor Emilio. Lleva varios años ocupando el puesto de guardia, y quien compartió algunas de las experiencias de muchas personas que intentaron investigar esa mansión. Algunos fueron estudiantes de la Universidad Nacional, quienes ingresaron para tomar algunas fotos y tratar de hacer una investigación sobre ese sitio, pues era un caso muy peculiar, la situación que tuvo esa familia. Pero poco les duró el gusto, ya que jamás volvieron, debido a la gran sorpresa que se llevaron. En una de las fotografías apareció algo que los dejó impactados. Se podía ver con claridad cómo un oscuro demonio los envolvía con sus grandes y espeluznantes alas. Trataron de negar la cruda realidad, incluso en un principio pensaron que era algo casual, y hasta hicieron comparaciones con un murciélago, aunque sinceramente la realidad era otra. Otra de las personas que tuvo la oportunidad de entrar a esta casa afirma lo siguiente: en cada rincón de la casa Girola hay actividad paranormal. Durante las primeras noches de mi estancia, esperaba disfrutar de la comodidad de la casa para poder descansar. Lamentablemente, fue todo lo contrario. Aconteció algo que nunca imaginé. Por las madrugadas, podía escuchar llantos aterradores, junto con voces que me carcomían las entrañas. Fue insoportable escuchar todo tipo de lamentos. Era como presenciar alaridos desde el mismo infierno. Y no solo eso, también sentía la presencia de entidades fantasmales, dentro y fuera de la casa, como si el lugar estuviese lleno de almas en pena, en busca de venganza, o tratando de mandar algún mensaje. De igual forma, un extraño ser se arrastraba por debajo de la cama, generando un ambiente pesado dentro de la habitación. Cuando esto sucedía, todo mi cuerpo empezaba a sentir escalofríos. El sonido que realizaba bajo la cama era impactante, haciendo que me quedara helado por el susto. El tiempo se me hacía eterno, un minuto parecía que era una hora. Pero lo más aterrador fue cuando durante una madrugada me jalaron los pies. En ese instante me llené de angustia y quería saber lo que realmente estaba pasando, sobre todo porque de un momento a otro una maligna presencia se posó sobre mi cuerpo, por lo que no me permitía moverme. Era como si me quisiera sofocar. Por más que rezaba todos los santos,
esta macabra entidad no se marchaba. Estuve de esta manera durante un largo tiempo, hasta que poco antes de llegar el amanecer, fue que pude mover mi cuerpo de nuevo. Este tipo de experiencias es algo que no le deseo a nadie. Al haber transcurrido un tiempo, llegó otro viajero solicitando al velador Emilio pasar la noche en esa mansión. Pero a eso de las 12, a este visitante, los demonios y fantasmas que habitan en la casa no lo dejaron dormir. Fue molestado por los aterradores llantos y ataques de estas entidades que buscan a toda costa regresar del más allá, personas que en vida fueron víctimas de la familia Girola. El guardia de esta casona ya se acostumbró a ver diferentes tipos de entes fantasmales y muertos caminando por las oscuras orillas de la casa en busca de la luz o algún cuerpo para tratar de reencarnar y buscar venganza. Algo que distingue a esta mansión es que posee una catacumba enorme, donde fueron depositados los cuerpos de las personas que fueron sacrificados por los nietos Girola. Desde entonces, muchos eventos extraños envuelven la mansión, cosas que levitan, siluetas que pasean por dentro de la casa, escalofriantes voces que se escuchan a lo lejos, luces que se adueñan de las habitaciones, pero sobre todo, una risa macabra que genera un ambiente pesado. Una risa muy escalofriante y perturbadora, la cual suena justo a las 12 de la noche. No se puede poner en duda la mala vibra de la casa, o mejor dicho, el embrujo que la envuelve, ya que un poder maldito le brinda protección, o así lo cree la gente, por un evento que sucedió en el año 2001. Aquel sábado 13 de enero, un terremoto de magnitud de 7.6 grados provocó que toneladas de lodo cubrieran más de 800 casas en la zona residencial. La gente sufrió graves heridas. En esas colinas hubo aproximadamente 500 fallecidos. Algunos quedaron enterrados y otros tantos jamás fueron encontrados. Pero de forma extraña y misteriosa, esta mansión ubicada en la zona se salvó por unos cuantos metros de ser sepultada con lodo y piedras. La casa Girola, de la famosa familia que por años ha sido señalada de tener pactos con el diablo, de forma extraña y perturbadora, aquel sismo no generó ningún daño en la mansión. Sostienen que la residencia está embrujada y por tal motivo no sufrió ningún daño. Hay quien dice que el mismo diablo habita en esa casa y por tal motivo protege la mansión de cualquier desastre o situación. Así lo cuenta y da fe su velador, que por alguna extraña razón se atrevió a cuidar de ella. Hoy en día ya se acostumbró a vivir con fantasmas, demonios y seres de otro mundo. Esta es la casa más maldita y embrujada de El Salvador, el lugar donde habita el mismo diablo. Espero esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Les dejo otros videos por acá para que los vean. Recuerden que si tienen una historia que contar, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.